yo, Germán, en Buenos Aires, me encuentro con Juan Carlos Cortázar, coincidentemente el apellido del gran Cortázar, y bienvenido. Gracias, mundo, Germán, un gusto. acá en la feria veo tus como 4 novelas y cuentos que tienes, y me estabas comentando que tu experiencia recién es nueva en la literatura a partir del año 2012, cuando estudiaste un diplomado de creación literaria. Cuéntanos esta experiencia de novel escritor, porque eres un novel escritor por ahora, ¿no? Según como dices tú, estás buscando el espacio. Cuéntanos ese inicio de ser escritor. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio de la conversación y el interés. Yo he comenzado a escribir ya a los 40 y tantos años, cuando estaba en un momento de mi vida importante, que tomé decisiones importantes en mi vida, en lo personal y en lo profesional, y busqué un espacio de realización y me acerqué a la escritura. Yo siempre he leído desde chico, ¿no? Pero nunca había escrito ficción. He escrito cosas de mi carrera, cosas profesionales. Siempre me gustaba la artesanía del escribir, pero no ficción. Pero bueno, me tocó vivir en Buenos Aires. Aquí fui a hacer estudios en escritura narrativa. Comencé a escribir cuentos y esta primera novela también la escribí básicamente acá. Y claro, como tú dices, en realidad yo soy un escritor, tengo 10 años de experiencia escribiendo. Lo que pasa es que la envoltura es vieja, entonces la gente a veces creo que tengo mucha trayectoria, pero no, para nada. Pero deja que crean que eso es bueno para el marketing editorial. Y luego, nada, desde principios, aunque no todo lo que he escrito gira sobre eso, la mayor parte de lo que más me interesa tiene que ver con una mirada sobre la experiencia de vida en la diversidad sexual, la diversidad de género, con las preocupaciones que tienen que ver, por ejemplo, en esta primera novela de Cuando los hijos duermen, la preocupación tiene que ver con el tema de ser homosexual y ser padre. La otra novela, la segunda, que es la que se va a publicar acá en Argentina, se titula Como si nos tuvieran miedo, tiene que ver más con la experiencia de la transfobia durante la guerra interna, ¿no? O sea, son personajes más trans. Luego tengo cuentos donde he mezclado una mirada sobre el mundo homoerótico de hombres, sobre mujeres, en fin, voy por ahí mezclando cosas. En América Latina hubo una homofobia en las épocas de poder represivo, inclusive en el Perú. Sendero Luminoso exterminaba a los homosexuales y lesbianas y que tuvieron que fugarse del país. En Chile y Argentina, donde ahora tú te desplazas, ¿hay esa libertad y respeto a la diversidad? Bueno, Argentina tiene una tradición tanto desde el punto de vista de movimiento social y movimiento de liberación homosexual y también literaria, ¿no? De que el mundo del homoerotismo, hombres entre mujeres, está muy presente desde mucho antes que en nuestro país. Chile también un poco. Ciertamente, como tú dices, en el Perú, por ejemplo, la época de la guerra interna fue una época donde esa homofobia, lesbofobia y transfobia también transitó. De hecho, esta novela que te comentaba, Como si nos tuvieran miedo, trata de eso, ¿no? Recrea un poco lo que fue, varias cosas, ¿no? Pero una de las cosas es lo que fue el asesinato, ¿no? de personas homosexuales, de mariconas, digamos, en las Gardenias, en Tarapoto. Yo lo recreo, digamos, para un personaje como pasado de un personaje. Y también tengo otro personaje trans que estuvo en Sendero. O sea, ciertamente ha habido tanto desde el lado de la subversión como evidentemente fuera, presencia de este tipo de relaciones y vínculos, pero que eran perseguidos no solamente por las fuerzas del orden, sino fuertemente. La Gardenia fue una matanza que realizó el MRTA, pero yo tuve oportunidad de leer algún testimonio, el único público que hay en la Comisión de la Verdad, de una persona que vio, ¿no? Crímenes contra homosexuales en la Amazonía por parte de Sendero Luminoso. Así es que sí, es un tema muy presente, pero poco estudiado y también poco creado desde la literatura, ¿no? Uno que logró introducir la novela de género en el Perú fue Osvaldo Reynoso, con una magnífica elaboración
técnica literaria que no ya no ofende ahora, cuando inició Los Inocentes en sus inicios hace 50 años. Tuvimos el honor de rendirle un homenaje en la Universidad César Vallejo en Moyobamba por los 50 años de la novela Los Inocentes. Fíjate que con el tiempo la novela fue reivindicada porque en sus inicios, recordás, fue prohibida para la escuela. La última vez que lo vi estaba alegre porque él había firmado un contrato con el Ministerio de Educación para que la novela Los Inocentes llegue a todas las bibliotecas del Perú. ¿Qué cualidades usan los escritores en este estilo de narración de género para que el lector se pueda involucrar con las historias? Bueno, yo creo que las que usa cualquier escritor en cualquier otra tipo de temática o experiencia que vaya a narrar. Si uno debe buscar conexión, darle a los personajes vida, carnadura, que no sean personajes que sean simplemente como una idea. Claramente los personajes, ¿no? En el caso de Reynoso son personajes que tienen color, que huelen, ¿no? Tienen olor, tienen color, tienen movimiento, tienen deseo sobre todo, ¿no? O son deseados. Yo creo que en ese sentido no se distingue de lo que hace cualquier otro autor. Evidentemente, si uno escribe desde una mirada o preocupado por la experiencia de vida centrada en relaciones homosexuales o lésbicas o trans, hay un elemento de construcción de género, ¿no? Y de la sexualidad y el erotismo que está presente. Y abordarlo con las mismas herramientas de la literatura. Reynoso es un gran ejemplo, pues, ante todo Reynoso lo que es un escritor preocupado por la palabra, preocupado por la estética, preocupado por la literatura, y eso no se puede perder simplemente porque uno cree que está escribiendo algo que sea escandaloso. Con un amigo, Abraham Guamán, estábamos pensando hacer una cátedra de Reynoso y una cátedra de Vargas Llosa, ¿no? Pero Vargas Llosa ya creo que tiene cátedra, pero Reynoso no. Entonces, en tu afán de darte a conocer como novelista, a los inicios me imagino, como todos, o como muchos hasta ahora, escribimos y sacamos o rompemos el chancho para publicar nuestros libros. ¿Te pasó eso? Ahora ¿tienes un editor que promueve tu trabajo? A ver, hay personas que tienen mucho prejuicio contra eso, yo no. Creo que depende de cómo uno llega al mundo de la escritura. Yo llegué tarde, no era conocido por supuesto para nadie como escritor. He tenido publicaciones que yo he financiado o cofinanciado acá en Argentina, un par. Luego tuve suerte, caí en manos de una editorial que yo amo mucho, que es Animal de Invierno, que confiaron en mi texto y lo publicaron, y luego publiqué con ellos un libro de cuentos, El Inmenso Desvío, y luego la novela esta, Como si no estuvieran miedo. Y hay cosas que ocurren así como medio mágicamente, como si no estuvieran miedo. Por ejemplo, esta novela fue publicada en Perú, con Animal de Invierno, luego se interesó un editor español, de Ferragosto, la publicó allá, luego se ha publicado en Chile por la editorial Invertido, y ahora se va a publicar acá en Buenos Aires, en Argentina, por la editorial Alto Povo. Yo creo que lo que es importante, más que el afán de que lo vean a uno, es trabajar por sus textos, estar ahí. Que la obra camine, ¿verdad? Que la obra camine, que lo que esté por delante sea el texto. Sí. A mí me alegra mucho, por ejemplo, que editores que no necesariamente me conocen, ni tienen idea si yo en Perú seré conocido o desconocido, si seré verde, rojo, amarillo o con antenas, como puede haber sido el editor español o acá el editor argentino, leyeron el texto y quisieron publicarlo por el texto. Ni idea de quién era yo. Entonces yo creo que ahí sirve mucho también el tema de compartir con otros escritores, con editores. Se dice que si no hay público, no hay escritor. ¿Estás de acuerdo en eso? No, porque evidentemente uno escribe, como toda obra de arte, uno espera que alguien la goce. Pero en el extremo, digamos, si uno tiene muchos lectores o tiene pocos, a mí personalmente no siento que es algo que me influya en mi motivación para escribir ni en mi proceso de escritura. Evidentemente uno quisiera que mucha gente pueda compartir
¿no? Yo lo veo más por ese lado. ¿Y eres riguroso contigo mismo, perfeccionista en Sí. tu trabajo? Bueno, sí, trabajo mucho. Yo cuando entrego un texto a un editor ya lo he trabajado generalmente con algún otro escritor que me acompañe en el proceso. Lo he dado a leer a un par de escritores, he hecho mucha corrección. En realidad el trabajo de corrección me gusta. Yo creo que buena parte de la escritura, o la mayor parte de la escritura es en realidad el trabajo de corrección. Le meto mucho tiempo, soy afortunado de tener posibilidades de dedicarle tiempo. Para mí o sea, no es un trabajo en el sentido que no es remunerado, pero sí es un trabajo en el sentido que es un esfuerzo y trato de llegar a un tipo de escritura que ojalá pueda llegar. Cortázar, ¿y estás a 100%, trabajas netamente como escritor o te defiendes como todo peruano mil oficios para poder estar con esta pasión? Bueno, no, yo tenía un trabajo, me jubilé de mi trabajo, tengo ahí una pensión, por otro lado hago clases en mi área profesional, que son temas de política pública, gobierno, gestión pública, y eso es lo que me para la olla, digamos, ¿no? En general la escritura no me da un retorno más allá de lo normal, que le da a todo el mundo, que es muy poquito. Yo agradezco esa situación porque creo que me da mucha posibilidad de tener libertad y disfrutar el proceso. Entiendo que si uno tiene que vivir de eso, tiene que hacer muchas otras cosas, talleres y eso, yo no lo hago, porque además no siento que tengo espalda suficiente para hacer eso. La situación es ser honesto en la producción, la sinceridad. La sinceridad viene por el lado de realmente meterle trabajo, meterle esfuerzo. Es decir, yo creo que cuando uno siente que le da una tecla y funciona, evidentemente a uno le gusta volver a tocar la tecla, que ya te funcionó, pero luego está el desafío de quiero tocar otras teclas, quiero hacer otra cosa, quiero hacer algo diferente. Y estás tocando nuevas teclas, ¿y cómo se va a llamar el próximo hijo? O sea, no, pero por ejemplo, la última novela, Como si nos tuvieran miedo, nació, más allá del contenido y lo que pasa y la novela o otros elementos, nació de que luego de las cosas que había hecho, tampoco tantas, yo me propuse, quiero escribir algo desde una voz y una mirada que no corresponda con la de un hombre cisgénero, gay y blanco. Y por ahí fue que decanté poder trabajar con personajes básicamente trans, provincianos, racializados, pobres, en la época de la guerra, ¿no? Ahora, evidentemente, para conectar con esa mirada y esa experiencia tuve que conversar mucho con gente, leer, hacer un trabajo de conocer, recopilar. También yo tenía ahí un elemento mío común, que es haber vivido la guerra en Lima, ¿no? De joven. O sea, la guerra a mí no me la cuentan, digamos. Yo la viví como la vivimos todos los peruanos, digamos, ¿no? No había forma de no vivirla. No la pude haber vivido más cerca o más lejos. A mí tuve algunas situaciones que me hicieron verla un poquito, tal vez no tan solo por la televisión, pero fue todo un esfuerzo, por ejemplo, desde mi limitación como un hombre cisgénero, gay, tratar de comprender y entender y compenetrarme con una mirada trans. Evidentemente lo que yo haya logrado es limitado, pero igual, como esfuerzo literario, como esfuerzo de trabajo artístico, me gustó la experiencia de ponerme un desafío, algo que no era lo que yo podía, o ya más o menos me había salido bien, o creo que bien, o a algunos les parece bien. Viendo la producción, te está yendo muy bien, sí, tienes acogida. Te agradezco y bueno, creo que nos volveremos a ver en el camino. Ojalá, Cortázar, en contacto. Y a ver cómo nos va, ¿no? Mil gracias por este espacio y por tu interés. A ti, Juan Carlos.